Vamos ahora a la función logaritmo. Falta el mapeo del coseno, todo eso lo van a hacer como prácticas y cuando terminemos de hacer las prácticas, entonces vamos a volver a esto. Pero que ustedes ya hayan mapeado la función logaritmo natural en el plano complejo. Función logaritmo natural en el plano W. Perdón, en la variable compleja. Función logaritmo natural en el plano complejo. Entonces vamos a definirla. Queremos definir la función W es igual a... yo voy a poner, bueno, pongamos aquí, voy a poner log, pero se entiende que es logaritmo natural de z. No voy a usar ln, por lo que va a ser claro más adelantito. W igual logaritmo de z. Esa es la función que queremos definir. No escribo ni el dominio ni el contradominio, lo vamos a ir buscando. Ahora, ¿esto implica qué cosa? ¿Cómo se define la función logaritmo natural? Se define como la función inversa de la exponencial. Si quieren regresar a la enseñanza media, este es el logaritmo de base e, porque es el logaritmo natural. Por definición de logaritmo, ¿qué quiere decir esto? Que la base e elevado a w me va a dar aquí en z. O sea que esto implica que e elevado a la w es igual a z. Tomemos w en cartesianas, u más b, y tomemos z en la representación polar r por e a la i teta. Yo el complejo lo puedo tomar en la representación, o si ustedes quieren, bueno, lo voy a dejar así, pero les pongo aquí, ¿quién es r? ¿Cómo se le llama r en la representación exponencial? El módulo de el complejo. Se le puede poner mod z o con el símbolo de valor absoluto, pero no es valor absoluto, es el módulo. Es su distancia al origen en la representación polar. ¿Y quién es teta? ¿Cómo se le llama teta? El argumento, y es argumento del complejo z. O sea, en el plano z, tomamos ahora esta representación, este es r y esto es teta. Y en el plano w tenemos u y d, y este tiene una imagen. Repito, queremos definir la función w igual al logaritmo de z. ¿Qué significa esto? Que e elevado a la w es z, lo mismo que esto. ¿Qué implica esto? E a la w igual a z implica entonces que e a la u más ib. ¿Por qué e a la u más ib? Porque eso es w. Y en w usted la representación cartesiana es igual a r por e a la i teta. ¿Qué es z? Porque e a la w es igual a z, significa eso. Y para definir el logaritmo, ¿qué queremos? ¿Quién es u, la parte real, y quién es b, la parte imaginaria? ¿Qué implica esto? E a la u más ib es e a la u por e a la ib. Es igual a r por e a la i teta. Pero esta igualdad, ¿qué implica? Que e a la u es igual a ¿cuánto? A r y por b es igual a ¿quién? A teta.
Pero ¿esto qué implica? Que U es igual a, y ahora sí pongo logaritmo natural de R, porque U es el logaritmo natural de R, R es la distancia al origen, y el logaritmo natural de una distancia tiene que ser un número positivo, o sea que esto es U es igual al logaritmo natural de R, saco logaritmo en los reales, implica que B es argumento de Z. Muy bien, entonces ya lo tenemos. ¿Quién es W? ¿Quién es W? W es igual a el log de Z, pero el log de Z que es igual al logaritmo natural de R, que es el módulo de Z, más I por el argumento de Z, más I por el argumento de Z. ¿Hasta ahí está claro o no? Ya encontramos quién es U y quién es B. Y W es quién, U más I B. Pero el argumento de un complejo está definido excepto en una vuelta, ¿en cuánto? En 2pi. Si yo le sumo 2pi al argumento, llego ¿a quién? Al mismo complejo. Entonces esto me va a dar siempre lo mismo si al argumento le sumo cualquier múltiplo 2k de 2pi. Sea k por 2pi o 2kpi. Por eso es que un número complejo, ¿cuántos logaritmos tiene? Infinitos, porque k vale aquí 0, 1, 2, 3, etc. Para k igual a 0, esta es lo que se llama una función multivaluada, y ahora para k igual 0 se obtiene el llamado logaritmo principal del complejo. Logaritmo principal del complejo. Logaritmo principal del complejo, y eso se escribe así: W igual log mayúscula de Z. Entonces, cuando pintemos logaritmo en mayúscula, estamos hablando solo de un valor, del valor correspondiente para k igual a 0, y esto es igual a el logaritmo natural del módulo más I por arg Z. No hay más 2kpi, y hay gente que lo escribe así, arg en mayúscula, que es el primer valor del argumento sin sumarle ningún múltiplo de 2pi. Hagamos inmediatamente, para que ustedes lo vean, dos ejemplos. Ejemplo. Ejemplo. Vamos a un número 1. Sí. Es base E. Por eso es que salí de E a la W. Si no hubiéramos salido de 10 a la W, para eso voy a definir la potencia generalizada. Aunque tal vez no entremos a todo eso, se pone un poco pesado el cálculo y no es muy útil. Bueno, veamos el número 1. Calcular log 1 y log 1. Para nosotros ya en esta clase es el de base E, ¿verdad? Aquí no tendríamos problema en el cálculo que ustedes estudiaron, porque es el logaritmo de un número real, y ahí sí existe. Pero hasta ahora decían ustedes que el logaritmo de un negativo no existe. Cuando decían, deme el logaritmo de -2, no existe. Los números negativos no tienen logaritmo. ¿Dónde no tienen? En los reales, en los complejos sí, que es una extensión. Saquemos el logaritmo de 1. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Vamos a ver. El número 1 está aquí, en los reales. O sea que el número 1 es igual a ¿cuánto?
1 es igual a el módulo de 1 por e a la i por el argumento de 1. Pero el argumento de este número, ¿cuánto es? 0. O sea, el argumento de 1 es igual a 0 y el módulo de 1 es 1. O sea que el logaritmo principal de 1, ¿cuánto es? Es el logaritmo natural del módulo, que vale 1, más i por 0. O sea que esto es logaritmo natural de 1, ¿cuánto es? 0, o sea que este vale 0. ¿Cuánto es el logaritmo de 1? Si no el logaritmo principal. Ese es el logaritmo natural del módulo, más i por el argumento por 2k pi, o sea, 2k pi por i, con k igual 1, 2, etc. O sea, el logaritmo de 1 es 2k pi, es pi por i, 3 pi por i, 4 pi por i, lo que sea. ¿Claro eso o no? ¿Se entendió, verdad? Ese es el logaritmo cualquiera, el principal es 0. O sea, lo que ustedes hemos leído en los reales es el logaritmo principal. Veamos este. Veamos este. Log principal, voy a poner log principal de menos 1. Hasta ahora hubieran dicho, mire, ese no existe. Logaritmo, los números negativos no existen. Hoy dicen más correctamente, el logaritmo del negativo no existe en los reales, sí existen los complejos. Entonces pasemos el menos 1. ¿Dónde está el menos 1? Está aquí. Menos 1. ¿Cuánto vale el módulo de menos 1? Vale 1. ¿Cuánto vale el argumento de menos 1? Ese vale ¿cuánto? Pi. El argumento de menos 1 es este. Que es lo que se llama, y mejor lo pinto más correcto, es el argumento principal. Entonces, ¿cuánto vale el logaritmo principal de menos 1? El logaritmo natural del módulo, que es 1, más i por el argumento principal, i por pi. Pero el logaritmo natural de 1, ¿cuánto es? 0. Entonces esto vale i por pi. Ese es el logaritmo principal. Queremos el logaritmo, el log general, natural de menos 1. Esto es el anterior, solo que se le suma 2k pi. Entonces viene i pi más 2k pi i. Pero esto es igual a 2k más 1 por pi por i. Factoricé solo el pi por i. Ahora vamos a otros. Ejemplo 3. Busquemos ahora el logaritmo principal de i. Entonces, ¿qué se hace? Se representa el complejo en la forma exponencial de Euler. Entonces, ¿dónde está i? I está acá. Este es i. ¿Cuánto vale el módulo de i? 1. Esta distancia al origen es 1. ¿Cuánto vale el argumento? Pi medios. Y le puedo sumar 2 pi más 2. Entonces, ¿cuánto vale el argumento principal? El argumento principal de i vale pi medios. Entonces, ¿cuánto es el logaritmo de i? El valor principal del logaritmo de i es
el logaritmo natural del módulo. Logaritmo natural en el módulo, que es una distancia, o sea, que es un real. Logaritmo natural del módulo más y por el argumento principal, que es pi medios. Pero esto es igual a i por pi partido 2. Entonces el logaritmo de i sí existe y es i por pi partido 2, pero existe en qué universo, en el de los complejos. Si queremos el general, le sumamos al argumento 2k pi i, entonces ya tienen infinitos valores de logaritmo. Yo voy a trabajar siempre con el principal hasta que hablemos de esas funciones multivaluadas, que va a complicar un poquito la cosa. Para no dejarlo tan así, hagamos un ejemplo número 3. Hagamos un ejemplo número 3. Logaritmo principal de, vamos a poner, voy a poner uno cualquiera para que haya más emoción, 4 más 3i. Logaritmo de un complejo, que va a ser la imagen de ese. Logaritmo de 4 más 3i. Entonces, aquí z es 4 más 3i. El primer paso es calcular el módulo. Esto implica que el módulo de z, a quien también se le llama r, es la distancia al origen, por Pitágoras es raíz cuadrada del cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria. O sea que esto es raíz cuadrada de 25, esto es 5. Esa es una distancia. Y ahora, ¿quién es el argumento? Entonces, ¿y quién es el argumento principal? Arg z, ¿quién es? El argumento principal, ¿quién es? Tangente inversa de y partido x. Recuérdense que aquí está el complejo. El argumento es este ángulo. La tangente es del ángulo θ, es y partido x, parte imaginaria sobre parte real. Quiero el ángulo de la tangente inversa. O sea, el argumento de z es tangente inversa de y3 partido 4, y eso, si ustedes lo ven, ¿cuánto da eso? Entonces, que se puede quedar así, pero si tienen algo en radianes o en grados, como lo quieran dar. ¿Cuánto? 0. En radianes, 0.64. Entonces, ¿quién es el logaritmo principal de z? El logaritmo principal de z es igual a el logaritmo natural de la longitud, o sea, de su módulo, o sea, de 5, más i por el argumento, por 0.64. El logaritmo natural de 5 lo lee en su calculadora, y eso ¿cuánto da, por favor? 2.6, 1.6. 1.6 más 0.64 por i. Propiedades de la función logaritmo. Y hago una para que, voy a hacer las dos para que lo vean rápido. La primera propiedad es el logaritmo, porque uno desea ver si con esta definición se preservan o se transmiten las propiedades que teníamos en los reales.
Entonces tenemos logaritmo de un producto, logaritmo de Z1 por Z2, en los reales, ¿a qué nos da igual? El logaritmo de un producto es logaritmo del primero más logaritmo del segundo. ¿Será eso cierto en los complejos? Pues a demostrarlo. Lo hago todo como el principal para no arrastrar el más 2 capi por i, que no tiene trascendencia por el momento. Entonces vamos. Logaritmo de Z1 por Z2. ¿A qué es igual eso? ¿Qué es Z1 por Z2? ¿Qué es Z1 por Z2? Eso es un complejo. Y el logaritmo de un complejo es el logaritmo natural del módulo, y el complejo que está dentro es Z1 por Z2 más i por el argumento del complejo que está dentro, que es Z1 por Z2. Pero esto es igual a el logaritmo natural de, y el módulo de un producto, ¿a qué es igual? Al producto de los módulos, al módulo de Z1 por el módulo de Z2, más i por, y el argumento de un producto, ¿a qué es igual? A la suma de los argumentos, argumento de Z1 más argumento de Z2. Hasta ahí estamos, jóvenes. Muy bien. Esto es igual. Pero ahora aquí ya estamos en los reales. Porque este es un real positivo, es un número, no es una longitud. Y el logaritmo de un producto aquí es igual a ¿quién? Al logaritmo del primero más el logaritmo del segundo más i por el argumento del primero más i por el argumento del segundo, pero esto es igual a log Z1 más log Z2, fin. Igual lo hacen para el cociente, igual lo hacen para la potencia. En el cociente tienen el logaritmo de Z1 dividido por Z2. ¿Qué es Z1 partido Z2? Un complejo. El logaritmo de un complejo es igual al logaritmo del módulo. Pero el módulo del cociente es el cociente de los módulos. Entonces ya les queda el logaritmo natural del cociente, los reales. Y les queda, para los argumentos, el argumento del cociente es ¿quién? La diferencia de los argumentos. Terminan. De ahí tienen logaritmo principal de z a la n. Eso es n por el logaritmo natural de z, o por el log de z. Entonces tienen el módulo de z a la n es por el producto, es n por el módulo de z, y ahí se van otra vez. Y el argumento es la suma n veces de los argumentos. Entonces de ahí resultan todas esas propiedades. ¿Está claro eso o no? Bueno, no voy a hacer ahorita el mapeo, sino que vamos a entrar a la potencia y el día de hoy paramos ahí. ¿Cómo? Paramos ahí el día de hoy. El análisis final, sí, pero lo voy a dejar hasta que traigamos la hoja. Me recuerdan de fotocopiar la primera serie, que fotocopie la primera serie de análisis final. Quedamos el libro, quedamos la primera hoja de trabajo, y así hacemos el cuento. Es que sin repartírselo no lo van a entender bien. Sí. Avanzamos, ya terminamos eso.